30:30. Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Saludos amigos de 30:30, qué bueno que están con nosotros. Gracias por su amable y gentil sintonía. Estamos en vivo como todos los domingos aquí por la noche en Canal 13 en Tegucigalpa, 7 en San Pedro Sula y a nivel mundial a través de la aplicación de Televicentro. Esta noche aquí en el programa un tema sumamente controversial. Esta semana en el Congreso Nacional se aprobaron reformas al Código Procesal Penal. Atención. Y ahora, según los entendidos en la materia, los expertos, los jueces tendrán la libertad, la discrecionalidad, la liberalidad de aplicar medidas sustitutivas a la prisión sin importar el delito por el cual esté acusado determinada persona o sea determinado juicio. Así que antes había una reforma en 2013 donde había un catálogo de 21 delitos aproximadamente que se había establecido que el juez no podía dar medidas sustitutivas a la cárcel. Pues ese catálogo de 21 delitos prácticamente desaparece y ahora el juez queda con total libertad de decidir quién va o no va a prisión. Así de sencillo. ¿Quién va o no a prisión? ¿Quién tiene o no medidas sustitutivas a prisión? Sin importar el delito. 4 expertos en la materia, 4 hombres que conocen sobre ese tema, 4 abogados están con nosotros esta noche aquí en el programa. Los presento. Don Walter Vanegas es abogado, por supuesto, y diputado del Partido Anticorrupción por el departamento de Cortés. Abogado, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, un placer estar con el abogado Funes, el abogado Suazo y el abogado Morazán y por supuesto con el pueblo hondureño que nos sintonice. Muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptar y por estar aquí esta noche, abogado Vanegas. Don Fernando Morazán, el abogado Morazán es el comisionado del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y tiene una experiencia de aproximadamente 7 años que elaboró él ya hace algunos años atrás en el Ministerio Público. Abogado, gracias por estar aquí. Un gusto, licenciado Melgar, gracias por esta oportunidad y poder compartir este tema muy actual hacia toda la teleaudiencia hondureña. Un gusto. Este mecanismo nacional de prevención de la tortura tiene que ver mucho con la defensa de los derechos humanos. Claro, para tener más o menos claro el concepto de qué se trata este mecanismo nacional de prevención de la tortura que en esta ocasión representa el abogado Fernando Morazán. Nos acompaña un reconocido abogado de los tribunales de la República, es experto en derecho penal, es el abogado Raúl Suazo Varillas. Abogado, bienvenido. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Es un tema que creo que es de muchísima importancia para toda la comunidad, para todos los ciudadanos, en vista de tener que conocer siempre sus derechos y de sus garantías constitucionales. Muy bien, muchas gracias, abogado. Y también nos acompaña el abogado Fredín Funes. El abogado Fredín Funes es el abogado del Partido Socialista de los Trabajadores. Abogado, bienvenido esta noche. Gracias, licenciado Edgardo Melgar. Gracias por tenernos en esta mesa compartiendo con nuestro amigo Raúl, el diputado Vanegas y el abogado Morazán. Muy bien. Bueno, antes de entrar en materia con la opinión de nuestros distinguidos invitados, quiero presentarles un reportaje que elaboró sobre este tema de las reformas al Código Procesal a manera de antecedente mi compañero Eddie Quintero del noticiero Hoy Mismo, para que más o menos tengamos unidad de qué se trata todo esto. Veamos. Según este diputado del Partido Libertad y Refundación, lo que hubo fue una contrarreforma en atención a una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya que el Código Procesal Penal del 2002 le daba la función de decidir quién iba a estar con prisión preventiva y quién iba a estar con medidas cautelares sustitutivas al juez. Pero en el 2013 se estableció una reforma y se envió un listado de 21 delitos a los cuales tenía que mandar directamente a la cárcel los jueces a nivel nacional. El artículo 184 del Código Procesal Penal se refiere a la sustitución de la prisión preventiva y según este analista, tal como estaba, agravaba algunos problemas estructurales en el país. Bueno, es que existiendo una prohibición para los jueces de letras de poder imponer medidas distintas de la prisión preventiva y que casi la prisión preventiva es la regla general, lo que ha provocado, por supuesto, es una sobrepoblación penitenciaria. De por sí, un enorme porcentaje de los privados de libertad son personas que todavía simple y sencillamente están en proceso, con su proceso en curso. Hoy día, obviamente, y dentro de 5 años quizás, la población penitenciaria va a crecer enormemente, que por muchos centros penitenciarios que se construyen en el país, esto no lo va a soportar.
Lo aprobado anoche reforma el párrafo 4 del artículo 184 del Código Procesal Penal, que en adelante debe leerse así: las medidas alternativas de la prisión preventiva no podrán imponerse si existe grave riesgo de que no se logre la finalidad perseguida. Elimina el párrafo 6, que establecía que en ningún caso procederá la sustitución de la prisión preventiva por otra medida cautelar en los delitos cometidos por miembros del crimen organizado, y modifica el párrafo 7, que se leerá: para efecto de determinar la medida cautelar a imponer, se presume que existe peligro de fuga, de obstrucción de la investigación y los demás presupuestos establecidos en el artículo 178 del presente código en los siguientes delitos. El fin precisamente es preservar el principio de inocencia. Toda persona es inocente mientras no se demuestre en juicio lo contrario, mediante una sentencia. Una persona que está debidamente, que ha sido del proceso y que ha sido sentenciada mediante la normativa que rige nuestro país, por supuesto de que eso está bien que guarde prisión. Pero una persona que se está sometiendo precisamente al proceso, que no se sabe cuál va a ser el final de ella, puede perfectamente escucharse en libertad. Sin embargo, para que un juez decida otorgar las medidas sustitutivas a la prisión, deberá considerar algunas circunstancias que la defensa del imputado está obligada a velar porque se cumplan. Uno, que se garantice que el acusado o imputado va a estar presente en el juicio. Ese es el primer criterio, que no debe fallar. Y el otro, que no haya peligro de obstrucción, que no vaya a destruir las pruebas, que no vaya a atacar a las víctimas, que no vaya a atacar a los familiares de las víctimas, que no vaya a boicotear el proceso. Una investigación reciente revela que en el país existen 16.880 reclusos, de los cuales 9.522, o sea, el 56%, están en calidad de procesados sin recibir condena. Eddie Quintero, Noticieros Hoy Mismo. Abogado Walter Vanegas, abogado Morazán, abogado Raúl Suazo, abogado Freddy Funes. A partir de esta reforma, el juez queda con absoluta discrecionalidad para aplicar medidas sustitutivas a prisión a cualquier persona que sea acusada en los tribunales de justicia por cualquier delito. ¿Así es? Así es. Solo conteste, ¿así es? Sí, así es. ¿Así es? Sí. ¿Estamos de acuerdo, abogado Suazo? Así es. ¿Abogado Freddy Funes? Así es. Así es. O sea, independientemente del delito que sea. Narcotráfico, lavado de activos, corrupción, cualquier cosa. Violación. La lista se mantiene, pero al final el juez tendrá que valorar los presupuestos legitimadores y determinar el caso concreto si procede o no. Sí, pero el asunto es que queda a discreción de él. En 2013 se había aprobado una reforma que incluía 21 delitos sobre los cuales no se podía aplicar medidas sustitutivas a prisión. Correcto. Ahora esos 21 delitos se elimina y el juez queda con libertad absoluta. Totalmente. ¿Usted votó a favor o en contra de esa reforma? Nosotros no acompañamos el dictamen de reforma por 3 razones. ¿Usted votó en contra? En contra. En primer lugar, no conocíamos el dictamen se presentó en el momento de la sesión. En segundo lugar, los compañeros proyectistas o el mocionante de dispensa de debate no presentó las causas de urgencia calificada que establece la Constitución de la República para dispensar 2 debates. Y en tercer lugar, nosotros consideramos que sí deben haber controles en este tipo de delitos graves, delitos que tienen que ver con defraudación fiscal, con lavado de activos, con asesinato, homicidios, pornografía infantil, extorsión. Entonces, este tipo de delitos que comprendían en la reforma del 2013, que eran, como usted bien lo mencionaba, el catálogo de los 21 delitos, el juez tenía ya una prohibición, lo cual le daba el derecho de establecer una resolución con objetividad basado en la ley. Hoy queda a discrecionalidad del juez la aplicación o no de eso, bastando únicamente para ello el cumplimiento de los presupuestos establecidos en el 178 y también que el imputado no demuestre un grado de peligrosidad. ¿Y usted está de acuerdo que ahora los jueces de nuevo tengan esa discrecionalidad, esa libertad para aplicar o no medidas sustitutivas a prisión? Mire, la reforma del 2013 se establece porque hubo un abuso de la aplicación de medidas sustitutivas. Por lo tanto, nosotros consideramos que en esos 21 delitos debe de haber controles. O sea, usted está en contra que el juez tenga absoluta libertad de dar medidas sustitutivas a prisión. Totalmente. Un momentito, ¿usted está a favor o en contra? Estamos a favor y ya diré por qué.
¿Usted, abogado Suazo? Estoy a favor y también tengo mi opinión al respecto. ¿Usted, abogado Freddy Funes? A favor y en contra. O sea, a favor y en contra. ¿Por qué? Bueno, a favor porque se vuelve al proyecto original del Código Procesal Penal, porque mediante esta reforma se garantiza el estado de presunción de inocencia que garantiza el artículo 89 de la Constitución. En contra, ¿por qué? Porque si bien con esa reforma se menoscababa el principio de inocencia, también ponía en igualdad de condición a los ricos y a los pobres para poder ir a la cárcel, porque en este país los poderosos, los delincuentes de cuello blanco, los que están en las altas esferas de los partidos tradicionales, esos no tocan la cárcel. Los que tienen una recomendación política, los que logran un padrinazgo de un poderoso de este país, no van a la cárcel. Entonces, ¿y ahora con esta reforma? Eso es lo que llama la atención. ¿Ahora con esta reforma? Ahora con esta reforma va a quedar como antes. Entonces solamente los pobres irán a la cárcel. Ya, no es que estoy menoscabando la garantía de presunción de inocencia, pero definitivamente sí hay una completa contradicción, pero lo que llama la atención... ¿Usted cree que vuelve la piñata con las medidas sustitutivas? Bueno, yo creo que el problema no eran los tribunales, porque si los jueces abusaban de esa medida, para eso está el Ministerio Público, para que haga investigaciones si había dinero de por medio, si había padrinazgo de por medio, si era producto de una recomendación de... Pero ¿teme usted que, por ejemplo, de ahora en adelante sea una feria de medidas sustitutivas sin importar el delito? Yo, habría que ver, vamos a ver los Viene hechos. la MASI, estamos esperando todos que la MASI comience a operar, a funcionar en el país, pero más allá... atacando los actos de corrupción. Atacan contra alguien, ya sea empresario o funcionario público, va a los tribunales de justicia con un requerimiento que presente el Ministerio Público, el juez le va a dar medidas sustitutivas o lo mandará a prisión. ¿Qué opina usted? Precisamente, eso es lo que llama la atención. En el 2013, cuando se hace la reforma, no estaba destapada la olla de corrupción del Seguro Social. A 3 años se están los mismos autores. El mismo Tomás Zambrano fue el que propuso la iniciativa de ley en el 2013. Hoy, aparentemente, es el mismo. Reformando en aquel entonces. ¿Perdone? Reformando. Reformando. Poniendo los 21 delitos. Son los mismos los que hicieron la reforma en el 2013, los mismos que están haciendo ahora la contrarreforma. Entonces, los argumentos que tenían en aquel momento era, yo no sé si el gobierno quería mostrar su brazo duro y ahora es que le tiene miedo a la criminalidad. Don ¿Qué es lo Raúl que pasa? Suazo Varías. Mire, lo que está tocando, el punto que está tocando Fredín es muy importante, pero hay que tomar en primer lugar en cuenta que antes del febrero del 2002, cuando teníamos un Código de Procedimientos Penales, era el juez el que llevaba todo el proceso. Él investigaba, él decía, hágase el sumario, etcétera, etcétera. Cuando entra en vigencia el Código Procesal Penal, se introducen dentro de nuestra legislación otros principios más novedosos. Algo que siempre ha estado en la Constitución de la República, la libertad, la presunción de inocencia, viene un juicio oral y público, viene no solamente la oralidad, viene la inmediatez. Entonces, es el juez, mediante la inmediatez, cuando tiene a la persona enfrente suyo, que puede determinar si esta persona va a tener la intención de someterse a un proceso penal, porque en sí realmente ese es el sentido de las medidas de prisión preventiva. La libertad tiene que ser la regla y la excepción debe de ser siempre la cárcel. ¿Por qué? Porque es bien fácil acusar a una persona por cualquiera de esos 21 delitos y la persona después demuestre su libertad después de 2 años de prisión en lugares que no tienen las condiciones necesarias de higiene, no tienen las condiciones necesarias de seguridad, que hay armas, que hay drogas, que hay corrupción, etcétera, etcétera. ¿Y resultó que era inocente o resultó que nunca le pudieron probar su culpabilidad? El punto para mí importante, ¿y estuvo preso? Y el punto para mí importante son dos cosas. Uno, tiene que haber una muy buena investigación por parte del Ministerio Público. En eso radica. Mirar, en primer lugar, no el problema que en este caso nosotros estamos, decir, bueno, corrupción en el Seguro Social, mencionaron a fulano de tal, él es, no importa, tiene que ir. Entonces,
tiene que ir a la cárcel. No debe de ser así. Cuando yo presento un requerimiento fiscal como fiscal, debo de tener todos los medios de prueba que me puedan garantizar que efectivamente esa persona cometió un delito. Pero aún así, Y aún así, el juez aún así, el juez debe puede ahora darle medidas sustitutivas a prisión. Debe de ver. ¿Qué es lo que debe de ver? En primer lugar, si la persona se quiere someter al proceso, si no hay peligro de fuga o si no se ha fugado anteriormente, porque con dinero usted puede andar durante 7, 8 meses huyendo y dentro de repente, cuando una situación es favorable, la persona se presenta. Eso el juez debe de valorarlo y el juez debe decir, bueno, pero esta persona tenía la capacidad económica para andar huyendo. Eso en primer lugar. O en segundo lugar, si el proceso no ha terminado, y se cree que la persona puede obstruir en la investigación, entonces el juez debe de tenerlo mediante la inmediatez, mediante lo que le puede informar el Ministerio Público, poder decir, miren señores, la investigación todavía está abierta, esta persona puede tener alguna injerencia, no se cumple con los requisitos que establece para las medidas sustitutivas, entonces le vamos a dar prisión preventiva a la persona. Pero esto no es como darle una luz verde a los jueces para que ahora vuelvan a las medidas sustitutivas a prisión sin importar el delito que sea. Nosotros consideramos que este es un importante avance en el Estado Democrático de Derecho, tomando en cuenta pues de que la finalidad de una medida cautelar, que es instrumentar al derecho procesal penal, va dirigida a asegurar la eficacia del proceso, de que alguien esté durante el proceso. Ahora bien, es de recordar que Honduras ha suscrito una serie de convenios en materia de derechos humanos. El Pacto de San José dice de que se considera lo que es la medida cautelar de prisión preventiva como algo excepcional y debe ser proporcional. Y recordemos de que hay jurisprudencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay dos sentencias bien particulares. Hay una sentencia contra el Estado de Uruguay, hay otra sentencia contra el caso de Ecuador, de Chaparro Álvarez, en la cual establecen de que toda medida cautelar debe ser excepcional y sobre todo la prisión preventiva. Ahora bien, hubo una reforma en el año 2013 lo que dice el abogado Suazo, que la excepción debe ser mandarlo a prisión. Esa debe ser la excepción. La regla debe ser libertad. La regla debe ser libertad. La libertad. Defenderse en libertad. Sí, por otro lado, es constitucional y en base a los convenios, la discrecionalidad del juez de decidir en el caso concreto. De no serlo así, lo estamos limitando a una norma del legislativo como estuvo en estos 3 años, y hay un elemento, hay que ver la consecuencia que deriva esto. La población carcelaria para el año 2012 andaba alrededor de 12.000 privados de libertad. Con esta disposición, particularmente con esta prohibición que había, se incrementó de 12.000. A la fecha de hoy, acá tengo el parte de esta semana del Sistema Nacional Carcelario, estamos llegando a 17.000 privados de libertad. Abogado Vanegas. Bueno, yo comparto las opiniones del abogado Funes y del abogado Suazo, pero a nosotros consideramos que esta reforma lleva dedicatoria. ¿Lleva? Dedicatoria. Vamos a una pausa comercial. El abogado Walter Vanegas, diputado del PAC, dice que esta reforma lleva dedicatoria. ¿Lleva dedicatoria? Lleva dedicatoria. ¿Lleva nombre y apellido? No, tal vez nombre y apellidos no, pero sí cuando pero lleva dedicatoria a un sector en particular, la misión a un partido político en particular, a un sector empresarial en particular, o hacia quién. Mire, la misión Vamos a un corte comercial, la respuesta del abogado Vanegas cuando regresemos. Presento a mi invitado de nuevo, les recuerdo, el abogado Walter Vanegas, diputado del Partido Anticorrupción por el Departamento de Cortés. El abogado Fernando Morazán es comisionado del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. El abogado Raúl Suazo Varías, abogado experto en Derecho Penal. Y el abogado Fredín Funes, abogado del Partido Socialista de los Trabajadores. Antes de que me conteste, que usted dice que esto lleva dedicatoria. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si este muchacho, un caso sonado, para que ubiquemos en el contexto y podamos identificar mejor de qué se trata estas reformas? Este muchacho Kevin Solórzano, que está acusado de matar a un exfiscal, creo que es. Correcto. Guigure. ¿Tiene cuánto tiempo estar en la cárcel? Está próximo a cumplir los 2 años. Y está próximo a cumplir 2 años el juicio oral y público inmediatamente. ¿Qué pasa si ese muchacho es inocente? Después resulta que es inocente. Ese es el punto. La cuestión de la imagen y todos los perjuicios que hay al tener preso. O sea, puede ser que resulte culpable, puede ser que resulte inocente, pero ya casi va a tener 2 años en prisión. Existen medios de prueba el caso que de Kevin demuestran Solórzano, que la persona poner un ejemplo, en un lugar, como muchos más, pero ese es un caso mediático. Es el potencial riesgo de que alguien esté preso 2 años, espere su juicio y finalmente sea absuelto. O sea, realmente hay un perjuicio, hay algo que nadie puede reparar. Ahí debió haber prevalecido
como en otros casos obviamente, y miles de casos más, la presunción de inocencia y dejarlo que se defendiera en libertad? Y el caso de Kevin Eventualmente. Solórzano hay que decir que tiene buena defensa técnica. El caso de los demás pobres de nuestro país no tienen la opción de tener una buena defensa técnica. Tienen los defensores públicos, que no es que son malos, pero frente a toda la No tienen los mecanismos que puede indumentaria tener el Ministerio que Público. tiene el Ministerio Público, se queda por débil. ejemplo, ahora el juez, o sea, no tiene la prohibición de dar medidas sustitutivas. Pero eso es lo propio en toda América. Es decir, realmente esta excepción que había aquí de prohibir medidas alternas a la prisión preventiva en un catálogo dado, realmente era excepcional y estamos nosotros en potencial riesgo que el sistema interamericano nos condenara. Y ya fue condenado Uruguay, como mencionaba, Sí, ha sido e incluso condenado y han no habido obedece otros países. El Poder Judicial ha sido condenado a que reintegre a unos jueces que despidieron en el 2009 con el golpe de Estado y no le hace caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces no hay ningún miedo, porque no hay Estado de Derecho, El llamado Edgardo. es propio para los jueces de que para los delitos que son sumamente lesivos para una sociedad, sin duda apliquen esta medida. Ya vemos los presupuestos que es el peligro de fuga o la obstrucción de la investigación. Y si realmente un delito de alto impacto hay un peligro de fuga, hay que exigirle que el juez por ejemplo, cuando motive adecuadamente. viene el Ministerio Público y la MASI o cualquier denuncia en contra de alguien por el tema de corrupción, Corrupción ahora está fuera prácticamente en esos. el juez puede darle medidas sustitutivas. Sí, hay que valorar el caso concreto. Tiene el derecho. Pero la gente, ¿qué va a decir? A este o a esta le están dando medidas sustitutivas a prisión porque tiene cuello, porque tiene padrino, porque es de determinado partido político o de cierta clase social, y a los pobres los mandan a la cárcel Es hacer una por delitos responsabilidad- menores que esos, es de hacer una corrupción. responsabilidad del Poder Judicial, de los jueces. Los jueces tendrán que motivar. Miren, actualmente los jueces no motivan Y con va a relación a la volver medida entonces sustitutiva. Crescencio Arcos, es el embajador de Estados Unidos en Honduras, a decir, en Honduras la justicia solo muerde a los Estimado, descalzos. El 95% de la gente que se encuentra presa reúne este perfil, analfabetas o de escasos recursos, y esta reforma ha criminalizado doblemente a estos grupos totalmente excluidos. Nuestro mandato es darle seguimiento a todos los centros de privación de libertad. Hemos visitado las 25 penitenciarías, los centros anexos. ¿Qué quiere decir y, usted con ese dato? De que esta reforma fue la que provocó el hacinamiento de la población carcelaria. ¿En los últimos 2 años? En los últimos 3 años. No, es que la Desde que se criminalidad no ha implementa, bajado tampoco, se la mantuvo inseguridad 11.000, tampoco. 12.000 personas privadas de libertad hasta el año 2012. O sea, en su opinión, esa Ahora, gente a la cual los jueces mandaron a la cárcel debían estar defendiéndose en libertad. habría que haber valorado el caso concreto, y muchos de estos casos sí. Por lo cual consideramos de que esta medida fue la que provocó Yo lo un entiendo bien, incremento yo entiendo bien la de un presunción de hacinamiento. inocencia. Porque hasta que alguien no lo siente en carne propia, porque todo el mundo dice, fulano Claro. de tal, preso, fulano de tal, mándelo a la cárcel. Se ve como algo ajeno. Sí, se ve como algo ajeno, hasta cuando ya lo tocan y dicen... Por eso le La decía yo que presunción estaba a de favor y en inocencia- contra. La presunción de inocencia se Constitucional. ve atenta a la presunción de inocencia por la falta de una investigación técnica, científica. Eso es lo que pone atenta contra la Hay presunción un de punto inocencia. coincidencia en Permite. fortalecer la Pero, investigación. ¿hacia dónde van dirigidas estas reformas? Porque esta es la Usted dice- segunda. usted Esta es la di- segunda reforma. La primera reforma fue a la Ley Especial de Órganos Jurisdiccionales con competencia nacional, que se estableció ahí una reforma en el sentido de incluir también ahora delitos de corrupción, extorsión y criminalidad organizada, que ya lo contenía, para que sean de conocimiento de jueces nacionales. Sin embargo, aquellos delitos que sean ejecutados por una o dos personas salen de la esfera de competencia de jueces nacionales, que es sobre los cuales la misión de apoyo va a tener de una u otra forma veeduría, control, supervisión y auditoría del funcionamiento, la operación de estos jueces. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Con esto, lo que venimos a hacer también, hacia eso va, a limitar el campo de acción y de resultados del desempeño de la misión de apoyo. Hacia ahí va Pero dirigida. un momentito. Es fundamental Como dicen los chavos, barájemela bien. ¿Cómo es eso de que esto tiene la intención de limitar la actuación de la MASI? Bueno, es que aquí estamos viendo que hay delitos, por ejemplo, la defraudación fiscal. Estamos a las puertas de la aprobación de un código tributario. Hay delitos, por ejemplo, de lavado de activos. Entonces, estos delitos que vienen dentro de una línea de acción de la misión de apoyo es precisamente las reformas penales. Puede ser que vaya dirigido a limitar el campo de acción. Nosotros hubiésemos preferido que se le hubieran dado los 3 debates. Estas son de las causas por las cuales nosotros no acompañamos el dictamen. Los 3 debates para tener nosotros
de una u otra forma el tiempo prudencial para tener la ¿Esa es la socialización. dedicatoria a la que usted hace referencia? Esa es la dedicatoria. ¿A poner un pasador a la Masi? Nosotros creemos que ahorita van a haber muchas reformas penales, tanto en el proceso como en el Código Penal o en el mismo nuevo Código Penal que está por aprobarse, en el sentido de limitar el campo de acción de la misión de apoyo. ¿Qué opina usted? Nosotros en materia de corrupción consideramos que es fundamental regular los tipos penales tradicionales contra la administración No, pero ¿qué opina pública. sobre eso, de que le están poniendo un pasador a la Masi con este tipo de reformas? Bueno, en este catálogo de 21 delitos no está el abuso de autoridad, no está la malversación de caudales públicos, no está el cohecho. Estos delitos tradicionales de corrupción no los menciona. Así de que... Está el prevaricato. Claro, pero eso puede ser para un abogado privado también y para un juez. Correcto. Sin embargo, el aspecto puntual, si queremos efectuar un combate efectivo a la corrupción, es dar un marco jurídico y hay un punto de coincidencia de todos nosotros, fortalecer la investigación criminal que tiene que llevar el Ministerio Público. Para mí, bien importante y no hay que perderse, es de que el objetivo de las medidas de prisión preventiva o de las medidas sustitutivas es que la persona esté dentro del proceso. En primer lugar, tiene que haber una buena investigación, pero en segundo lugar, y más importante para mí, y es un punto que no lo hemos tocado todavía, es de que las medidas sustitutivas que se pongan debe de obligarse o debe de tener los controles necesarios para que las personas efectivamente lo cumplan. ¿Por qué? Eso no quiere decir que no va a haber un proceso penal, va a decir que la persona va a ir a juicio oral y público siempre, pero conservando sus derechos, ser escuchado en libertad y poder prepararse, porque las personas no se pueden preparar de la misma forma a enfrentar un juicio oral y público si están presas o están en libertad. Otro caso mediático, abogado Suazo, es el caso de la muerte de la Miss Honduras Mundo y su hermana. 4 están acusados, 3 salieron en libertad esta semana, pero salieron en libertad, quiero decir, a defenderse en libertad. No es que no sigue el juicio. El proceso todavía sigue y eso es lo que yo quiero que la gente debe entender, de que ¿por qué estoy de acuerdo? Yo soy abogado litigante y esto va a beneficiar, lo dice el diputado, esto va a beneficiar a una gente en particular, pero se supone que debe de beneficiar a la colectividad. Y entonces el punto es de que el juez tiene la mediación para poder ver, y el Ministerio Público muchas veces falta en el sentido de objetividad, no investiga y de repente lo único que saben pedir es prisión preventiva. ¿Por qué? Porque es lo más fácil. No tienen que, para poder dictar una medida sustitutiva debe de acreditarse ciertas circunstancias, que no hay peligro de fuga, por ejemplo, o que no hay peligro de obstrucción de la investigación. Esa parte es importante. ¿Usted concuerda que esto lleva dedicatoria? Eso no me lo puedo quitar de la cabeza, porque definitivamente se están tirando una tabla de salvavidas. Yo no creo, primero, de que esto sea un obstáculo para la Masi que le demuestre al pueblo hondureño, tocando los actos de corrupción que el pueblo se alegró cuando vino. Yo no le doy ni el beneficio de la duda porque hasta el momento no ha hecho nada. No ha hecho nada. Entonces, ni le limita las facultades. El asunto es que de antemano ellos saben por qué están aprobando esta reforma. Si bien yo estoy de acuerdo con la defensa del principio de inocencia, el asunto es que con esa reforma ellos mismos se pusieron el lazo al cuello y yo se los dije en el 2013, se van a arrepentir más temprano que tarde de llevar a cabo esa reforma cuando ustedes sean los imputados. Hoy eso es lo que está pasando. Poderosos están la justicia los tiene apuntados, solo que realmente no tenemos un Estado de Derecho que persiga por igual al criminal pobre como al criminal rico. Entonces ese es el dilema. Hoy se están tirando una tabla de salvavidas para que a futuro tener la reforma. Usted sabe que ha habido un saqueo del Seguro Social y hay actos de señalamiento de lavado de activos y ese es uno de los delitos que quitaron allí. Ese delito no lo cometen los pobres. Ya, entonces ese delito lo cometen los ricos. ¿Por qué no dejaron esos delitos que cometen los grandes poderosos en este país? Es de valorar de que también... Usted dice es un salvavidas que están lanzando hacia adelante. No le puede, yo creo que ni a mí ni al pueblo en general le pueden quitar esa idea de la cabeza porque los mismos proyectistas de ahora son los mismos proyectistas del 2013. ¿Qué es lo que ha pasado del 2013 a esta fecha? En el 2013 no se había destapado la olla de corrupción, incluso... La reforma fue aprobada siendo presidenta la diputada Elena Gutiérrez.
y el que presentó la iniciativa era Tomás Zambrano, que es el mismo ahora. Entonces, usted me está hablando de 2013 cuando se aprobó esa reforma del Código Procesal donde daban un catálogo de establecieron 21 delitos correcto, sobre los cuales no se podían medidas sustitutivas. así es, correcto. Ahora esa contrarreforma permite medidas sustitutivas en cualquier delito. En cualquier delito, en cualquier delito. Entonces, si realmente querían dejar la idea de que están pensando en la generalidad, quienes cometen el delito de lavado de activos son unos pocos. Pero a todo esto usted me dice que sí está de acuerdo con la reforma por la presunción de inocencia de cada persona, que toda persona tiene ese derecho, pero usted me dice también... Es la suspicacia como llevan a cabo la reforma. Sí. Esa, porque sentía un poco como de contradicción en su opinión. No. Es la idea cómo la llevan a cabo. Los mismos... Pero usted también se está adelantando en función de que los jueces van a actuar de manera parcial, de manera incorrecta, de manera influenciada cuando se trate de un poderoso, para mí cuando los se trate jueces de un no son, político. Para mí los jueces no son el problema. El problema son los que trafican con la justicia, los que trafican, los que hacen tráfico de influencia. Los jueces tienen una chamba y realmente por el amor a su trabajo de repente tienen que oír la llamada del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, la llamada del presidente de la Corte Suprema de Justicia, si son subalternos. Entonces, ahí que ahora ya no necesitan ninguna llamada porque le pueden aplicar la medida sustitutiva. No hay ninguna prohibición sobre eso. Pero también para que no se la apliquen. No podemos desconfiar así en el Poder Judicial. O sea, me parece a mí de que este va a ser un reto para todos los operadores de justicia, tanto el Ministerio Público, que bajo el principio de objetividad que le rige, presente los cargos, presente los elementos probatorios para las circunstancias que se den. Hay un caso que me llama la atención en este momento, que también es mediático. Hablamos del caso de Kevin Solórzano, hablamos del caso de los muchachos, de 3 de los 4 acusados que ahora se van a defender en libertad, no el otro que está acusado de asesinato, que es Plutarco, en el caso de la Miss Mundo y su hermana que fueron asesinadas. Pero hay otro caso también que defendió precisamente el abogado Raúl Suazo, del periodista Henry Gómez. Correcto. ¿Los juzgados le dieron? No, vamos a ver. A él lo acusan de lavado de activos. La ley de lavado de activos tuvo una reforma. Un momentito, tengo que ir a un corte comercial. Pero la MASI criticó, ¿verdad?, la resolución del juez. Fue su primer comunicado. Y para mí... No, un momentito, pero la MASI cuestionó la resolución del juez en el caso de Henry Gómez. Claro que sí. Porque lo dejó en libertad. Bueno, él fue condenado. Y él está obligado a restituir el dinero que supuestamente lavó. Pero la MASI cuestionó. Correcto. Y aún y cuando hay un procedimiento... ¿Qué está pensando la MASI ahora de este asunto? Pero ese caso es de corrupción. Ese caso es insignificante, no, realmente. No, me refiero al antecedente de la MASI. Sí, a eso me refiero. No, pero a lo que yo me refiero es que la MASI venga a perder su tiempo criticando un caso que es insignificante para el gran latrocinio que hubo en el Seguro Social. Hay una sentencia condenatoria. Y no esté preocupado porque topen a los grandes poderosos, a las cúpulas de los partidos que hicieron campañas, y hay gente que ha confesado eso. Vamos a un corte comercial y regresamos en un momento. Muy bien, como para ejemplificar un poco el asunto del debate de hoy, hemos hablado de algunos casos, como Kevin Solórzano, por ejemplo, como el caso de los muchachos estos que ahora están en libertad, defendiéndose en libertad, implicados supuestamente en la muerte de la joven Miss Honduras Mundo y de su hermana. Quiero mostrar 2 casos ahora, no sé si son iguales o qué tan distintos a lo que puede ocurrir ahora. El caso Callejas Jawid en Estados Unidos. Es defenderse en libertad. Están con brazalete electrónico y están con medidas. ¿Esta reforma es lo mismo que está ocurriendo allá? Es correcto. Yo soy del criterio, es más, que Callejas, aun y cuando mucha gente cree que le van a poner una pena de 4 o 5 años, Callejas no va a estar ni en la cárcel en Estados Unidos. Pero él, ¿por qué? Porque su grado de participación es mínimo, porque devolvió el dinero, porque se presentó voluntariamente, porque ha colaborado, que esas son las cosas que debemos de buscar. ¿Y por eso nosotros. la justicia en Estados Unidos es corrupta o es mala? No, es benevolente. O sea, ellos tienen una buena investigación y en esa investigación lo tienen amarrado a él. Él puede huir, él puede hacer lo que él quiera, pero tarde o temprano lo van a agarrar. Por eso es que a él le ponen medidas sustitutivas de poderse defender. ¿Y el caso de Jawid también? Exactamente igual. Entonces, ahora veamos, entonces este caso de Callejas y Jawid es lo que se pretende hacer aquí. Que todos se puedan defender en libertad. Bueno, habría que ver los tipos de delitos, porque ya hay presupuestos con relación al peligro de fuga, la gravedad del delito, no que tienen tienen que arraigo. mantenerse. Mire,
por un lado. lo Pero peor- ahora veamos el otro lado de la moneda. pero- Permítanme, ya vimos el caso de Callejas y Jawit en Estados Unidos. Tienen brazalete Se están electrónico, defendiendo es en otra libertad. medida. Pero vamos a ver el caso de Guatemala. A Otto Pérez y a sus ministros no les dieron medidas sustitutivas a prisión. Pero no fue de la noche a la mañana. Los metieron a la Fueron cárcel. procesos también. No fue de la noche a la mañana. Eso llevó un proceso de 2, 3 años de investigación. Pero donde independientemente, donde- cuando fue la acusación no les dieron medidas Pero sustitutivas. fue por el respaldo del pueblo en las calles. Ah, pero es otra cosa la no, presión. pero sin la presión No, no. popular, los Porque gringos aquí no no podemos votan. nosotros salir a las calles para que metan preso. El abogado Es decir, Suazo, sí, licenciado Melgar, aquí es un el asunto abogado de- Suazo mencionó algo muy importante. 2 años de investigación. Mire, aquí la debilidad nuestra es el proceso de investigación. No contamos con una investigación técnica científica y en eso no quieren invertir. Y hay que reconocer y decirlo. La desconfianza de la hondureñidad general hacia el Poder Judicial, hacia el Ministerio Público, hacia la investigación, los órganos de investigación. ¿Por qué se da eso? Ese es el denominador común, o sea, la desconfianza con los operadores de justicia. Entonces, ante eso, lo que usted tocaba, por ejemplo, el ejemplo del licenciado Callejas. ¿Por qué se declaran culpables ahí anticipadamente? Porque están bien Porque investigados. están bien investigados. Entonces, eso obviamente van a salir, están en condiciones de libertad ahorita, pero ya hay una aceptación de la culpabilidad. ¿Y cuánto fue la fianza que pagó? No, y el aquí licenciado probablemente Callejas? no hay se capacidad. declaran culpables aquí porque saben que pueden negociar y no los van a meter presos. Allá No, sí. Es que aquí tenemos, por ejemplo, requerimientos bien sustentados que se van a ir con medidas sustitutivas. Y van a haber requerimientos que no estén tan bien sustentados que ahí sí les van a aplicar. O sea, va a depender de la conveniencia y, como decía el licenciado Funes, es de la llamada. Entonces, no hay confianza en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, ni en los órganos de investigación. Tiene que haber un fortalecimiento, Pero un tarde o temprano van a ir a juicio y esa tiene es que la haber- parte que es importante. Claro, O que sea, se vuelva ser más garantista. escuchado en libertad para poder someterse a un proceso penal y ahí un juez competente va a decir si sos culpable o no lo sos culpable. Pero la prisión preventiva no puede ser una pena anticipada y esa es la parte que uno Toral, tiene que que entender. ese es el punto de coincidencia. Ahora- Así como está ahorita regulado, la prisión preventiva ha sido una pena anticipada. Es decir, y es Para algo que ciertos proscribe delitos, para la ciertos situación delitos, constitucional para y los ciertos. convenios internacionales. De hecho, con este marco que hubo el 2013 hasta esta semana, estamos expuestos como Estado que cualquiera que se sintiera afectado demandara contra el Estado y hay precedentes en la jurisprudencia. Entonces, es un avance constitucional en un Estado de derecho democrático la situación de que se regule de esta manera, pero por otro lado también es de advertir el fortalecimiento institucional, es de respaldar los procesos de apoyo al Ministerio Público, del Poder Judicial y otro elemento toral, cuando hablamos de criminalización de la pobreza, el fortalecimiento de la defensa pública. Pero todo eso queda por los suelos cuando abogado Fredín Funes se presenta en los tribunales de justicia, los primeros encausados por actos de corrupción que habían sido investigados por la MASI y les den medidas sustitutivas. Por supuesto. La gente, ¿qué cree que va a decir? Esa es la El abogado Raúl Suazo dice, ellos tienen el derecho a defenderse en libertad. El abogado Morazán dice, ellos tienen derecho a defenderse en libertad. Pero hay El que abogado ver- Vanegas dice, control. ellos tienen derecho a defenderse en Pero libertad. algo que sí Ajá, es importante. pero la gente, ¿usted cree que está de acuerdo con eso? La gravedad No, del no. delito. La gravedad. La yo- gente yo me quiere pongo ver en casos de también, corrupción Edgardo, de que sí debe haber la gente medidas, quiere ver por a la los gravedad del poderosos impacto. también A todos por igual. por igual. Y entonces eso es lo que en aquel momento Y esa es la suspicacia que usted tiene con esta reforma. eso que es- están lanzando un salvavidas es correcto. para cuando me lleven a mí allá. Es correcto. O para cuando topen a los otros que están señalados, porque claro. todavía la investigación de los grandes actos de corrupción, de esa olla de corrupción del Seguro Social, no ha sido destapado, no han señalado los nombres. Apenas han señalado a algunos sardinas y con eso quieren Allá va el salvavidas. correcto. Y cuando me lleven a mí, allá está. Ya. Eso es. está la Pero está jugando con pelota adelantada, dice usted. Así es correcto. Vamos a un corte pueden comercial quitar y esa idea. regresamos. Lastimosamente, bueno, se nos está terminando el tiempo. Hay muchas personas que quisieran intervenir. Incluso se ha comunicado vía celular el diputado Tomás Zambrano, que él quería tener una intervención sobre el particular. Por razones técnicas no puedo sacarlo al aire vía
teléfono, pero yo me comprometo con él con mucho gusto para darle una oportunidad mañana en el noticiero hoy mismo o el próximo domingo a seguir debatiendo sobre este particular. Quiero hacer esa aclaración porque hay muchas personas que quieren participar en el programa y no, en primer lugar, no tenemos ya incluso el tiempo para hacerlo, pero sin duda alguna podemos seguir debatiendo sobre este particular y con mucho gusto le damos la oportunidad para que el próximo domingo lo puedan hacer. Abogado Varías, ¿está usted concluyendo? Sí, el punto importante para mí es de que, repito, beneficia a la colectividad. Creo que nos estamos enfocando nada más si beneficia o no beneficia a un grupo determinado. Efectivamente, hay 21 delitos que ahora van a ser puestos en el tamiz del juez y el juez va a tener la discrecionalidad de poder decir, bueno, ¿hay peligro de fuga o no hay peligro de fuga? ¿Hay peligrosidad o no hay peligrosidad? ¿Hay peligro de obstrucción de la investigación o no hay peligro de obstrucción de la investigación? Y en base a esos elementos que le pueda ofrecer el Ministerio Público, porque esa es la obligación del Ministerio Público, no es presumir que una persona es peligrosa o no es presumir si una persona se va a fugar o no, es determinar efectivamente que esta persona no puede ser sujeta de medidas sustitutivas, de medidas sustitutivas y tiene que ir a la cárcel porque es peligrosa, porque se ha fugado, porque va a obstruir la investigación. Esa es la parte importante, uno. Y dos, esta reforma también toca un punto que no hemos tocado todavía y es el hecho que antes era obligación del juez dictar prisión preventiva cuando una persona tenía un proceso abierto anteriormente. Vamos a suponer que usted tenía un delito de faltas, usted estaba siendo juzgado por lesiones o por lo que fuera y ya tenía un requerimiento fiscal por eso, y de repente ocurría una denuncia o una acusación criminal por injurias, calumnias, la obligación del juez era mandarlo a la cárcel. Ahora ya no. Esa parte ha desaparecido del Código Procesal Penal, donde ahora le dice yo puedo tener más de una acusación y tengo el derecho siempre a ser defendido en libertad. Ricardo, mire, con esta reforma, todos los acusados por el caso del Seguro Social van a pedir cambio de medidas. Usted ya los va a ver libre. Ya van a andar en los carros lujosos. Van a pedir cambio de medidas porque esta nueva ley le favorece al delincuente, le favorece al reo. Y eso todo el mundo lo sabe. ¿Es cierto eso? Sí, lo puede invocar el delincuente, lo puede invocar el procesado. Pero los jueces ahí Entonces, tienen que invocar la gravedad de los con delitos. esta reforma es decir, van a nosotros salir, consideramos de que hay van a delitos estar sumamente libres gravosos. todos los procesados delitos, por actos de corrupción delitos de del Seguro corrupción, Social. criminalidad Eso es, yo no organizada, sé son si delitos esa es la sumamente finalidad graves. o es tirar la salvavidas para los próximos. Pero la gravedad Entonces, del delito se debe pero mantener. es una situación- Y también No, si la gravedad del delito está. Sí, y ante eso el juez no debe ceder. Es decir, porque hay Pero esa es su opinión. Ya el juez puede tener su propia opinión. Queda con la discrecionalidad. perdón. El juez queda con la discrecionalidad. Es correcto. El juez queda- Por eso más, es que en más, delitos crimen graves- organizado y narcotráfico también. Yo de verdad que yo leo el proyecto de ley y no estoy completamente conforme. Yo creo que hay algunas cosas que deben de ser mejoradas. Claro. De Sin embargo, verdad que ¿mejoradas en qué sentido? Mire, mejoradas que realmente no se puede tirar, como dice Freddy, un salvavidas de esa naturaleza. Conste, ojo. Pero volver a la Soy discrecionalidad del juez del era tipo de natural. persona que yo digo que soy respetuoso de la Constitución de la República, de la libertad más que todo, porque no hay dos cosas que no tienen precio, la libertad y la vida. Pero lo que está diciendo Fredín es cierto. La ley no tiene efecto retroactivo excepto en materia penal cuando la nueva ley favorece al delincuente. Y en este caso, esta reforma los va a favorecer a ellos y puede pedir revisión de medidas. mire qué importante. Vamos a un Lo corte que- comercial. lo que Regresamos mencionaba. regresamos en un momento. Bien, estamos llegando al final del programa. Mucha atención. Abogado Walter Vanegas, esto ya está aprobado, esta reforma. Sí, ya está aprobado. Solo Muy bien. falta la ratificación del acta, luego el procedimiento de sanción y promulgación de la ley. Pero tiene que pasar, tiene que pasar por el presidente de la República. Sí, sí, tiene que ser sancionada por él. O puede ser vetada. O puede ser vetada. Bueno, yo tengo información que el presidente de la República, don Juan Orlando Hernández, estaría considerando vetar esa ley. Ojo con eso. Hay ciertas consideraciones por algunos errores que han incurrido ahí, como decía el abogado Varías, el abogado Fredín Funes, el mensaje que se está dando, los cuestionamientos que usted ha hecho también. Hay cierto un rumor muy fuerte de que el presidente de la República, don Juan Orlando Hernández, estaría vetando esa ley. ¿Qué implicaría eso? Bueno, si lo veta, el proceso de formación
tiene que enviarlo al Congreso Nacional justificando los argumentos del veto. Nosotros lo revisamos y ahí se cerraría, si se acepta por el Congreso Nacional o si nosotros lo ratificamos constitucionalmente, vuelve allá para que se haga pública. ¿Usted estaría de acuerdo que se haga eso? No, lo que hay que hacer es revisarlo. Es que, mire, lo que esto ha generado suspicacia fue la forma en que lo hicieron. La forma. Por ejemplo, lo que La mencionaba... suspicacia a la que están haciendo Correcto, referencias. correcto. Mire, en primer lugar, Todos nadie estamos claros. conocía el dictamen. Segundo lugar, nunca mencionaron las causas justificadas que establece la Constitución de la República para dispensarles Sí, eso dos debates. lo comentó usted en la entrada, Dos debates. Y en tercer lugar, el argumento que mencionaba el abogado Suazo, que iba dirigido únicamente a beneficiar a aquellos imputados que tenían dos requerimientos. En uno se le podía conceder la medida sustitutiva, pero en el segundo no. Esa fue la justificación por la cual tenía que aprobarse en forma inmediata. Sin embargo, lo que nos llama la atención a nosotros es que deja en deja a discrecionalidad del juzgador los 21 delitos que incluyen femicidio, pornografía infantil, secuestro, asesinato, parricidio, genocidio también. Pero habrá que haber aparte prueba de de los otros. descargo. La defensa tendrá que acreditar de que no se cumplen esos fines. Abogado, eso ha generado un impacto. Ahí tengo 1000 mensajes. O sea, los acusados por el Seguro Por el Social en este Seguro momento Social. pueden pedir medidas, Claro. que le revisen las medidas y salir en libertad. Y se les aplica. Y que se defiendan en libertad. Eso es Es procedente. un llamado de los jurídicamente. jueces de que cumplan y que invoquen la peligrosidad de estos delitos, el impacto social que tienen. Es un derecho, claro. Es un derecho, o sea, es un derecho es complicado, que pero, exige- es más, pero la gente no lo entiende así. el artículo 1 de Más la sobre cuando se Constitución trata de la corrupción. República. Bueno, Más cuando se trata del tema del Seguro Social. se La habla gente mucho no lo puede entender de los así, intereses de abogado Raúl todos, Suazo. Amanda. del dinero de todos, de los intereses de todos. Cuando Bueno, se tiene que trata haber de Es eso. y cualquier otro tema. Hablaba de feminicidio también. Hay delitos graves, impactos. Lavado de activos. Pero debe haber una posición firme del Poder Judicial que en estos delitos de impacto social El presidente se podría sostenga. vetar esa ley en esta misma semana cuando le llegue para que sea sancionada o vetada. ¿Y usted está de acuerdo que eso ocurra? Bueno, va a depender de... ¿Usted está de acuerdo? Bueno, es decisión del presidente. ¿Usted está de acuerdo? Si envía al Congreso Nacional, nosotros tenemos que revisarlo. Yo esperaría que se mantenga la discrecionalidad del juez. Yo soy del criterio que es el juez el que debe de tener ¿Usted cree que se debe vetar? Por supuesto, si esto lleva un mensaje para la impunidad, eso es lo correcto, eso es lo que se debe hacer. Se ¿Ya? espera revertir la Y impunidad. realmente esa es la duda que ha generado, esa es la idea que ha quedado en todo el imaginario del pueblo hondureño, de que a 3 años de haber hecho una reforma, a 3 años están volviéndola atrás. El problema es la falta de investigación. Si realmente se hace una Y- buena y la investigación, consecuencia en las cárceles la es consecuencia terrible, esta deberá norma. ser cárcel tarde o temprano. Eso es lo que quiero que entiendan. O sea, el punto es de que hay tratados internacionales suscritos por Honduras y la Constitución de la República desde sus inicios siempre ha sido, independientemente de cualquier cosa. Pero una sí, batalla contra la corrupción no se puede perder. No, eso es un Y menos compromiso por de todo el Estado. mensajes que puedan ser, y menos por acciones que puedan ser tomadas de doble vía, ¿no? Como lo ha dicho el abogado Freddy Funes esta noche. Bueno, el Porque la respeto a la suspicacia administración de existe. justicia. Claro. La suspicacia Claro. existe. La suspicacia. Y este es un mal mensaje. Es un mal Sobre mensaje, todo cuando hay un compromiso de luchar contra la corrupción. Contra la corrupción. Pero Y una muestra sería... nuestras Vetarlo. cárceles están llenas De de pobres. gente pobre, inocente. Yo entiendo perfectamente a Fredín, pero desgraciadamente el pobre no puede pagar un defensor Y privado. esta medida Lo que hay que fue contra ellos. Es decir, los 5.000 privados de libertad que se aumentaron en 2012 para acá son gente pobre de escasos recursos y el sistema de justicia tiene que adecuarse para hacer una norma justa en virtud de los convenios internacionales Gracias, muy de la amable. Gracias a Constitución. ustedes por su atención. Gracias a ustedes por haber venido, por sus opiniones. A ustedes por su atención. Buenas noches y que estén bien.